Nos vamos a Miami. Me dice producción que ya tenemos el enlace con Drely Ríos Salazar, que forma parte del equipo, para hablar sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos, un nuevo éxodo, el tema de la inflación, el tema económico, está afectando a los a los menos favorecidos por el Estado norteamericano, especialmente los migrantes. Por eso el nombre del nuevo éxodo. Le damos la bienvenida. Vamos a iniciar de esta manera con Drely su Jueves Blanquirrojo, el Jueves Blanquirrojo de BIS Televisión. Drely, bienvenida. Saludos desde Lima, Perú. Muchas gracias, Néstor, y muchas gracias a todo el equipo técnico que siempre hace maravillas para poder estar conectados el día de hoy. Estábamos haciendo el comentario previo de lo que está ocurriendo con la economía norteamericana, con la situación de los migrantes, el tema de la inflación. Drely, ¿cuál es el panorama? Tú que estás más cerca en este enlace con Miami. Sí, dame un segundito que me tuve que conectar desde el celular y me puse a meter los mensajes, pero bueno, esa es un poco la secuela y la precuela de toda la situación que viene ocurriendo en nuestro país. Así es que vamos a empezar tratando de definir en principio qué es un éxodo, y me refiero básicamente a la marcha masiva de un grupo de personas que abandonan su lugar de origen para buscar otro, en el cual pueden establecerse y evidentemente puedan desarrollarse como tal. Y como ya tú lo habías adelantado, Néstor, no estamos hablando del éxodo de Cuba, que enfrenta en realidad la peor escasez de alimentos y medicinas en décadas, al igual que también la terrible inflación, que por cierto en marzo de este año se registraron cerca de 32,000 personas que llegaron a Cuba, que llegaron a Estados Unidos desde Cuba, es decir, casi el doble de febrero del año pasado, y esta es una información que la da la misma Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés. Y tampoco estamos hablando del éxodo ucraniano, que en mayo superó al venezolano, una cifra que actualmente supera incluso los 6,11 millones de seres humanos que han huido de su país por la guerra, por la invasión rusa en 24 de febrero específicamente. Y hablando de quienes lo superaron, los venezolanos, ese éxodo venezolano hasta el 2020 estaba por encima de los 5 millones. Muchos en dirección a Colombia. Y cuando digo Colombia, ouch, ya por ahí también empieza a gotear, ¿verdad? Y eso no es por alarmar, no es por especular frente a la situación colombiana de nuestros vecinos que viven en el país del norte, porque hace 6 meses ya había crecido en 545% el número de personas que estaban inmigrando, que estaban saliendo de Colombia. Y tan solo en Estados Unidos se detuvo como a 15,000 colombianos tratando de cruzar la frontera. Ojo que estamos hablando de 3 países. Y cuando digo frontera de Estados Unidos, por supuesto, en ese éxodo hay que siempre reconocer la cruel cifra de la cantidad de niños que cruzan la frontera no acompañados, y representa a un 20% aproximadamente de todo el grueso de inmigrantes, frontera entre México y Estados Unidos específicamente. Entonces, ese techo ya está, como dicen en Spanglish, está liqueando. Y aquí sí me gustaría hacer un breve disclaimer, porque tiene que ver con el pico que se dio en migración durante la pandemia, y básicamente me refiero al resentamiento de refugiados que se desplomó, se vino abajo a mínimos históricos con alrededor de 22,800 partidas durante ese año.
Sin embargo, esta es una información calientita, bien calientita, que la da Naciones Unidas, porque dice literalmente que la cifra de refugiados se va a incrementar para el siguiente año. Y nos dice específicamente que las necesidades globales de reasentamiento de refugiados va a aumentar hasta en un 36% el siguiente año. Es decir, si ahora estamos preocupados con esta situación de la migración, de los refugiados que están saliendo de su lugar de origen, porque ya no estamos hablando de personas que salen solamente a buscar un mejor lugar para vivir, sino que salen huyendo literalmente, se va a incrementar en un 36% frente a este año. Pero bueno, ese va a ser un tema para otro programa porque es un tema muy delicado. Hoy día vamos a hablar específicamente de la gente del nuevo éxodo, ¿verdad? Gente abandonando Estados Unidos para irse a otros países. Y esto lo digo porque tengo gente tan cercana incluso a mí que se va a Puerto Rico, se van a México. Por cierto, hay que precisar también que los puertorriqueños en el año 2018, cuando ocurrió el huracán María, llegaron a mudarse aquí a Estados Unidos porque no tenían electricidad, no tenían agua, tenían las escuelas cerradas y además estaban sin trabajo. Esa cifra fue también escalofriante en su momento porque tenían que buscar un mejor lugar para vivir y eso era totalmente delicado. Pero bueno, volviendo al terreno, ahora no solamente la gente está huyendo de sus países para ingresar a Estados Unidos, sino que literalmente están huyendo de Estados Unidos para irse a otros países. Y me refiero puntualmente al estado de California, el estado que es fronterizo con México, que está mucho más cercano a México y que es un estado totalmente grande. Estábamos hablando del éxodo de los californianos que se van a México. Y ojo, también de fuente muy cercana, yo conozco californianos que en estos momentos están en Perú. Y lo hacen básicamente para escapar de los altos precios, del aumento de las tasas de la criminalidad, porque esto viene en el paquete completo, y básicamente se refiere al actual costo de vida, que estamos en medio de una inflación totalmente galopante, que está provocando que los californianos no solamente se vayan a México, sino que se vayan a quedar lo más cercano a México, es decir, a Texas, Arizona, donde puedan vivir de manera más cómoda, por decirlo así, económicamente hablando, mientras mantienen salarios altos trabajando aquí en Estados Unidos y lo hacen para vivir de forma remota o viajando diariamente. Se sabe por informaciones que uno puede encontrar en redes e internet, estamos hablando de más de 360,000 californianos que se fueron solamente el año pasado. Es decir, todos los días cerca de 200,000 personas, 200,000 californianos que viajan entre California y México. Y muchos de ellos incluso ya se han mudado cerca de la frontera porque aquí hay una ironía, ¿verdad? Tipo Alanis Morris. This is así irónica. No sé si ustedes se acuerdan que hace unos meses hablábamos de los haitianos, personas que con los pantalones arremangados y descalzos atravesaban un río para llegar a la República Dominicana, donde trabajaban, donde trabajan todavía, porque el muro también se está construyendo ahí, en comercio, agricultura, incluso en otras labores que iban como construcción o labores domésticas. En realidad estamos hablando más números de cifras, de decir 360,000 o 200,000 diarios, estamos hablando de seres humanos. Y en el caso de los haitianos, pues son también seres humanos que llegan muy temprano a República Dominicana, cruzan el río y luego por la tarde vuelven a Haití. ¿Cuál es la diferencia en esto? Que no son americanos. Esa es la cruel diferencia. Porque para los americanos, específicamente para los californianos, las principales razones, como ya los venía enumerando un poco de manera ordenada anteriormente, tiene que ver con los impuestos, la tasa de criminalidad, ojo, la inflación que está cada día peor, y aquí viene un factor que entra a colación, que es el factor político. En noviembre, por si ustedes no lo saben, vienen las elecciones legislativas, y el estado demócrata por excelencia, California, se estaría convirtiendo en partido republicano, a menos
que se haga realidad lo que está proponiendo el presidente Biden para recuperarse, para tranquilizar a la población. Porque estamos hablando, ok, las elecciones van a ser en noviembre, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que la gente pues no se sienta tan decepcionada de los demócratas? Bueno, vamos a poner 3 meses de suspensión del impuesto federal sobre la gasolina, es decir, agosto, septiembre, octubre, la memoria es frágil, así es que veamos si es que la memoria es frágil o el bolsillo es frágil para el momento de las elecciones. Porque aquí hay una figura que a mí no me cuadra del todo, Néstor, y no sé qué a ti te parece. Yo escucho decir de parte del gobierno que cuando los precios están así, específicamente hablando de la gasolina, es porque estamos en un tiempo de guerra. Y aquí pongo otro punto que sí me ponen como que en estado de preocupación, ¿verdad? Por un lado, Nicolás Maduro dice que Estados Unidos ha dado unos pasos leves, pero significativos al entregar licencias a las empresas Chevron de Estados Unidos, Eni de Italia y Repsol de España para iniciar los procesos que los lleven a producir petróleo y gas en Venezuela. Y esto tiene que ver mucho con lo que indica una información de la agencia Reuters, la agencia de noticias Reuters, porque dice que la petrolera italiana Eni y la española Repsol podrían también comenzar a vender o a enviar petróleo venezolano a Europa. Yo no entiendo aquí en qué hemos caído, yo no sé si es que es mi malicia indígena, pero no le estamos comprando petróleo a Rusia. Sin embargo, le estamos comprando petróleo a su amigo, a Venezuela. Y Venezuela rechaza las sanciones occidentales contra Rusia. Yo esa parte no la entiendo y probablemente también, Néstor, probablemente eso sea programa para discutirlo en otro momento y quizá desde México. A este paso me voy a terminar mudando a México si no busco a Perú a hacer los programas porque, no, en realidad acabo de acordarme que México tampoco, porque Andrés Manuel López Obrador, ANLO, el presidente de México, no vino a la cumbre, a la 9ª cumbre de las Américas, porque excluyeron a Venezuela, además de Cuba y Nicaragua. Yo no sé si este éxodo puede llamarse pesadilla, porque si Venezuela, y esto es parte de la pesadilla, ¿ok? De la imaginación, de la hipótesis, de esa suspicacia, esa malicia indígena. Si Venezuela nos corta el petróleo a Estados Unidos, ojalá que la visita del presidente Biden a Arabia Saudí funcione, aunque tampoco termine de entender cómo es que el presidente Biden ha pedido al Congreso a las armas de hay quienes dicen incluso que es un gobierno antiarmas. Sin embargo, el año pasado el mismo presidente Biden aprobó la venta de armas por 650 millones de dólares a Arabia Saudí. Y a principios de este año, Biden firmó la venta de armas por un valor de 1.000 millones de dólares a Jordania, Emiratos Árabes y también a Arabia Saudí. Entonces tampoco termino de entender cómo sería esa pesadilla. Lo cierto es que volviendo al descontento de los californianos, o sea, si yo que estoy en un estado republicano me siento así como que confundida con esta pesadilla a la que vamos a llamar de manera subjetiva, no me quiero poner en los estados de los californianos y soy con el descontento, Néstor, porque siempre California ha sido uno de los estados más caros para vivir durante décadas, eso es innegable. Solo que la gran diferencia es que ahora ellos están pagando casi 6.5 dólares por la gasolina. Aquí en Miami, Florida, ya superamos los 5 dólares. Sin embargo, en California el precio promedio de vivienda es de aproximadamente promedio 800,000 dólares y solo el 25% de los hogares, es decir, solamente la cuarta parte de los hogares puede pagar ese precio por una vivienda. Aquí también me empieza a retumbar una frase que la hemos repetido muchísimas veces, y es la frase de la vicepresidenta Kamala Harris. Do not come to USA, no vengan a Estados Unidos. La verdad es que sí, tenía toda la razón. No vengan a Estados Unidos, no se imaginan lo caro que está.
si aquí en Miami estamos quejándonos de lo caro que está, en Los Ángeles la gente está literalmente saliendo, se está generando un éxodo. Porque en este caso California, que ocupa en todo el mapa de estados de Estados Unidos, ocupa el segundo lugar por ser tan caro, que el primero es Hawái, extremadamente caro, no sé qué están haciendo los hawaianos, los lugares más caros para vivir. Yo creo que le están pasando mal. Y hay que considerar incluso el espectro de personas que viven en Los Ángeles, porque una gran cantidad de pobladores se dedican al sector médico como tal, y de este sector médico también un gran grueso son inmigrantes, al igual que al menos alrededor de la mitad de inmigrantes se dedican incluso a estas agrícolas, es decir, se pueden ir a aquellas personas que hacen trabajo remoto, pero ¿qué pasa con aquellas personas que se dedican a las labores agrícolas de California? Ellos no pueden ir, pues, vivir bien por las mañanas a México, donde gastan menos gasolina, menos electricidad, pagan menos por su propio cobre, vuelven y ganan en la tarde. Incluso son cifras que circulan en internet, dicen que alrededor del 75% de los trabajadores agrícolas en California son inmigrantes indocumentados. Bueno, aquí quizá podrían tener la salvedad que no tienen que pagar tantos impuestos como se paga normalmente, y esto cada día está agobiando. E incluso las membresías cada vez se están cobrando menos porque los precios aquí en Estados Unidos están terribles. Y esto evidentemente no solamente le pasa al ciudadano de a pie. Algunas empresas que ya analizaron evidentemente con anticipación su movimiento económico, y me refiero específicamente a las empresas tecnológicas que estaban en California, se mudaron a Texas, a Arizona, incluso aquí a Florida también, al igual que muchos neoyorquinos han venido aquí a Miami. Y esto tiene que ver evidentemente con el trabajo remoto, ¿verdad? Más personas abandonan California. Es más, según el Departamento de Finanzas de Estado, la población de California disminuyó en el año 2020 en 182.083 personas. O sea, en el 2020 ya había menos personas que estaban yendo, digamos, a buscar otro lugar donde no tener tanta restricción, solo que ahora están saliendo pues porque es imposible vivir. Y esa es una primera estadística anual que se conoce, que viene con signos, sí, es totalmente escalofriantes, porque no me dio tiempo de profundizarlo más, pero hay un estudio muy bueno que lo pueden encontrar en internet, se llama, tiene que ver con los patrones de asentamientos de inmigrantes a finales de la década de 1990, donde se examina justamente es un fenómeno interno al cual ellos le denominan la teoría del imán del bienestar. Así es que no está del todo malo que se vayan, porque en este análisis, es un informe muy completo, está en inglés, y dice, dentro de esta teoría del imán del bienestar, sugiere que los trabajos, las oportunidades económicas, y familia son las principales razones por las cuales las personas se mudan a otros estados. Dentro de toda la crisis, entonces confiemos en que esta teoría del imán del bienestar pueda dar buenos resultados. Así es que felicitaciones a aquellas personas que han agarrado las maletas, se han ido a México, a Perú, a Puerto Rico, porque si es que lo están haciendo por esas razones, probablemente les vaya mucho mejor de la situación que estamos viviendo actualmente. ¿Qué opinas tú, Néstor? Qué difícil. En realidad, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, Dreli, con respecto a la inflación, es algo que en muchos países latinoamericanos ha sido costumbre y ha sido frecuente todos los años. Entonces, un poco que los norteamericanos están probando de esta nueva situación que les causa insatisfacción o frustración, el adjetivo que se le quiera dar, pero es una situación, la inflación, que tiene que ser enfrentada no solamente por el gobierno nacional, ¿no?, y los estados en el tema de Estados Unidos. Difícil,
reasentamiento humano, y quienes seguramente están más, como tú lo estás señalando, quienes están más afectados son los migrantes y sobre todo los migrantes indocumentados, que su situación todavía es mucho más complicada. ¿Qué va a pasar el próximo año? Bien lo señalabas y es de conocimiento público que las Naciones Unidas ha declarado emergencia por el tema de los alimentos, que ese es otro de los temas que todavía en Estados Unidos no lo van a sufrir en los próximos meses, pero que el próximo año todo hace prever que los países productores de alimentos van a estar en una mejor situación respecto a la economía, pero no respecto a la alimentación de la población, las prioridades. Qué difícil se presenta el panorama, como lo has mostrado, y qué difícil para los migrantes, cómo están enfrentando una posibilidad, como dices, es regresar al país, eh, pero no todos pueden y tienen las posibilidades de hacerlo. La pobreza seguramente se ha incrementado de manera alarmante en Estados Unidos y están probando de la medicina que aparentemente no lo podían tener en el escenario, pero que ya está. Esa es una realidad. El equipo profesional en Estados Unidos seguramente va a capear un poco mejor el temporal, pero los indocumentados y los que no tienen una calificación profesional o que se dedican a actividades del campo, por ejemplo, también va a ser un gran problema, teniendo California como uno de los estados más importantes en la producción agrícola y donde la mano de obra también de los indocumentados es importante. ¿Qué panorama? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que ha señalado Biden con respecto a las acciones a nivel nacional, Dreli, en este escenario tan complicado de este nuevo éxodo, como bien lo ha señalado? Quizá no solamente aquí habría que mirar lo que dice el presidente Biden, sino lo que dice el equipo que forma parte del Partido Demócrata. Y eso no es por acuñarle a él los problemas por los cuales se atraviesa el país, sí, ni específicamente mencionar el tema de las migraciones, que se salió fuera de control, una locura completa. Sin embargo, están diciendo que dentro del mismo Partido Demócrata no lo van a querer o que ya no lo quieren. Así es que se van a ver nuevos rostros porque yo espero que Estados Unidos no pierda el liderazgo, ¿no? Hace días veía, por ejemplo, que en Arabia Saudí ni siquiera le querían responder el teléfono al presidente de Estados Unidos. El otro día se cayó de una bicicleta y nadie se acercaba a recogerlo del piso. Entonces, son cosas que, pequeños gestos, a veces que uno se pone a tomarlos en cuenta y dice, en realidad, ¿qué es lo que está pasando? No se trata de una persona como tal, se trata del presidente de Estados Unidos, se trata de un país. Y aquí, por ejemplo, corrió mucho el stimulus check, el chequecito que recibíamos para no ir a trabajar mientras estábamos en casa. Y eso hasta qué punto fue oportuno o no. O sea, no es un chequecito que se recibe y ya, qué lindo, nos lo dieron y pues qué día se lo pague. No, ahora tenemos que pagarlo. Vamos a comprar, y solamente para que tengan una idea los amigos peruanos, a mí que me encanta el camote, yo compraba mi camote pues a menos de $1, ahora está a $1.50. Así que chau camote, ya no, dentro de poco vas a tener que tomar mucha agüita porque ya no hay pues, para tanto, ¿verdad? La situación se está poniendo crítica. Y esto puede sonar anecdótico, sin embargo hay que ver cuál era la visión inicial cuando se ingresó este nuevo gobierno. Yo me acuerdo claramente que se mencionaba la inversión en agricultura, la inversión en tecnología en el área agrícola, es decir, no vamos a tener a los campesinos tradicionales arremangándose la manga de las camisas, sino hablando de agricultura mucho más tecnológica que nos permita subsistir como humanidad. Sin embargo, bueno, vino en medio de toda la pandemia, vino la guerra, vino la crisis, vino migraciones, el petróleo
que no comprábamos o no teníamos relaciones con Venezuela, pero ahora, y como digo, Chávez, pues, perdón, Maduro ya está haciendo de las suyas. No quisiera que nos veamos como Alemania, que terminó gracias a Angela Merkel dependiendo de Rusia y ahora está en una situación totalmente delicada, compleja. Pienso que, si bien es cierto, el ciudadano de a pie, el que puede cruzar la frontera e irse, como digo, por esta teoría del imán del bienestar, le va a ir bien. Sin embargo, como mencionas tú, Néstor, aquellas personas que si salen del país pues ya no pueden regresar y no sabemos en qué situación podrían regresar a sus países, y me refiero específicamente a este 20% que representa la población de inmigrantes, a estos niños que han cruzado solos las fronteras, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? La crisis hay que tomarla en serio. Y claro, hay que empezar a resolver la crisis de casa. Sin embargo, cuando hablamos de cuestiones mucho más macroeconómicas, nos impacta a todos. Evidentemente, estamos en un proceso de transición, todo cambio exige una palabra que a mí no me gusta, un sacrificio, y vamos a poder ver las tecnologías mucho más verdes, mucho más limpias, los carros eléctricos. Sin embargo, hay que ver quiénes vamos a poder llegar a disfrutar de toda esa situación, porque no está la situación tan cómoda como estaba antes y cada día se está poniendo mejor. Y el reporte que ha emitido el Departamento de Naciones Unidas, que tiene que ver justamente con los inmigrantes, es delicado. 36% de refugiados se van a estar moviendo a nivel mundial. Y este tema de reasentamiento de refugiados sí debe ser un tema que, si este año y el año pasado era preocupante hablar de la migración, yo creo que tiene que ser un tema prioritario, porque no solamente Estados Unidos está recibiendo o está saliendo del país, sino que también le va a pasar a Perú, le va a pasar a Colombia, o será que Perú va a terminar recibiendo a colombianos, venezolanos y americanos. ¿Cuál es la situación? ¿En qué nos vamos a quedar? ¿Qué país está menos impactado? Hay que reflexionar en medio de todo sobre esta necesidad global de resentamiento de refugiados. Ese va a ser el pan de cada día para los próximos meses y para el próximo año, para que ya pensemos en un 2024 por lo menos establecidos. Es decir, no nos debe agarrar de sorpresa esa situación. Los tiempos difíciles y enfrentar el futuro con optimismo, que es, creo, una de las medidas psicológicas, por lo menos, para enfrentar lo que se viene a nivel individual y a nivel de los gobernantes. Gracias, Dreli. Esperemos que las condiciones mejoren no solamente en Estados Unidos, porque este es un tema mundial de los países, y quienes estén fortalecidos en producción de alimentos van a poder enfrentar mejor la situación económica, el tema de la inflación. Gracias, Dreli, gracias por la información, por el comentario, y optimistamente enfrentemos lo que se viene. Claro que sí, Néstor, por supuesto. Espero estar pronto en Perú. Te esperamos, Dreli. Gracias.